Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Un saludo cordial para todos mis amados hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Estamos a las puertas de cierre de esta jornada maravillosa en el libro de Bamidbar, el libro de Números, y estaremos compartiendo en este fin de semana prácticamente ya dos aspectos bien importantes sobre Parashá. El Parashá semanal Matot, que quiere hablar de tribus, quiere hablar de liderazgo, quiere hablar de responsabilidad, de promesas, de cumplimiento o incumplimiento. Y también veremos algo respecto a lo que es el Parashá Masei, que tiene que ver con las jornadas. Esta palabra jornadas básicamente la vamos a concluir en el tiempo. Durante 40 años el pueblo de Israel transitó, anduvo de un lugar a otro durante 42 jornadas. Es a lo que se refiere la Parashá Masei, la Parashá que estamos considerando en este tiempo. Libro de Números, capítulo 30, verso 2 en adelante, y en el libro de Números, en el capítulo 33, versos del 1 en adelante, hasta el capítulo 36, verso 13. Vamos a hacer algunas menciones interesantes respecto al tema. Recordemos que en nuestras Biblias, en la traducción en español, este libro que estamos estudiando aparece con el nombre de Números. Lo explicamos desde un principio en el libro de Números capítulo 1 y hacíamos referencia que este libro viene con este número, o con este nombre, perdón, de Números, teniendo en cuenta el punto de los censos, el número de personas que conforman las diferentes tribus. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones, por sus cabezas. Y considerando que hace alusión a este tema de contar, de censar, de saber por familias y por cabezas de hogar el número de personas que forman o conforman mejor el pueblo de Israel, es bajo esta razón por la cual en nuestras traducciones en español nos mencionan el libro de Números. Sin embargo, es importante que tengamos presente algo. El nombre en hebreo es Bamidbar, y Bamidbar lo que nos traduce es en el desierto. En el desierto. Ahora, haciendo una pequeña reflexión muy interesante respecto a este tema, Bamidbar, en el desierto, es una palabra que viene de la palabra midbar, en el desierto. Y esta palabra midbar, en el desierto, también tiene un origen de la palabra davar. La palabra davar en hebreo, midbar en hebreo, davar en hebreo. Midbar en hebreo, desierto; davar en hebreo, la palabra. Davar viene de palabra. En griego, este concepto de davar, en griego lo conocemos como logos. El logos, una palabra logos, una palabra. Ahora, de esta palabra sinónima de davar, o de la raíz de davar, de palabra, también viene la palabra en hebreo medaber, la palabra medaber, que tiene que ver con hablar. Entonces, vamos a repetirlo. En hebreo, midbar, desierto. En hebreo, la palabra davar significa palabra. Y también en hebreo, la palabra medaber significa hablar. Todas estas tres palabras, como usted puede notar, mi amado hermano, están conectadas entre sí. ¿Y por qué quiero hacer referencia puntualmente a este aspecto? Porque tiene que ver con la palabra. El punto que vamos a tratar con la Parashá Mató tiene que ver específicamente con las promesas. La palabra en el libro de Números, capítulo 30, verso 1 nos dice: habló Moshe a los príncipes de las tribus
mató, allí está precisamente, de las tribus. La palabra mató significa tribus. De los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Y es muy interesante, creo que lo pienso considerar como una asignación para que usted lo desarrolle en casa. Si usted observa los diferentes parashá que hemos compartido anteriormente en los estudios anteriores, cada vez que damos comienzo al parashá, recordemos cómo Moisés hace una mención y dice, así dice Yahweh, así dijo Yahweh, así dice, esto es lo que el Padre ha dicho, esto es lo que el Padre ha ordenado, o como en este caso, esto es lo que Yahweh ha mandado. Observen qué interesante, pareciera ser lo mismo, la frase parece tener un mismo sentido. Así ha dicho Yahweh, o esto es lo que Yahweh dice. Observen, es muy interesante, porque recordemos cómo en un momento, lo veremos en el Brit Hadach, en el Nuevo Testamento, dice, en el momento de la tentación, cuando el enemigo en el desierto prueba a Yeshua, y vemos cómo él da una respuesta, escrito está. Así está, escrito está, por lo tanto, no hay otra respuesta, no hay una opinión personal. Es muy común, y hago siempre un énfasis con los hermanos que nos rodean, o los más cercanos, cuando mencionamos un texto bíblico y decimos, bueno, en mi opinión, a mí me parece, yo creo, realmente mi opinión, o a mí me parece, o yo creo, no es relevante en el texto. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando vemos el poder de una palabra, el poder de la palabra profética, el poder de la palabra, de la instrucción, de la Torah, de la enseñanza, vemos que esta palabra no requiere una interpretación personal a mi comodidad o según mi pensamiento, mi cultura o mi creer, o mi conveniencia en el peor de los casos. La palabra escrita está y tal cual escrita está, ella cumple la función para la cual la palabra ha sido establecida. Entonces, vemos cómo Moshe habla a los príncipes de las tribus, mató, de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Verso 2, cuando alguno hiciere voto, por favor subraye esta palabra, voto, en hebreo, neder, voto. Cuando alguno de ustedes haga voto o hiciere juramento, chevou, está ligada su alma con una obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. De tal manera que este parashá mató nos va a hablar de promesa. Recuerden que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versos 5 al 7. Mejor es que no prometas, o si prometes, que cumplas, y no que prometas y no cumplas. Cada vez que nosotros prometemos, cada vez que nosotros dabar, pronunciamos la palabra, medaber, hablamos la palabra, midbar, estamos en una circunstancia del desierto, vamos a notar cómo a lo largo de 42 jornadas del pueblo de Israel, son las jornadas que todos nosotros vamos a vivir en nuestra vida para llegar y pasar a esa tierra de promesa. Probablemente nosotros nunca nos hemos tomado el tiempo de establecer en nuestro diario vivir jornadas. Vivimos durante tanto tiempo en una ciudad, desarrollamos una actividad laboral en determinada actividad durante un tiempo, luego cambiamos de actividad, nos residenciamos en otra ciudad, en otro país. Vino el tiempo del matrimonio, vino el tiempo de los hijos, vino el tiempo de establecer el ministerio, viene el tiempo de la expansión, la preparación, la formación, el conquistar nuevos lugares. Todos estos lugares y todas estas jornadas, es decir, estos masei, como dice la parashá masei, jornadas, nos van a establecer y nos van a ir formando en nuestro carácter. Pero lo interesante aquí es establecer cómo debemos siempre que pronunciemos con nuestros labios una promesa. Esa promesa debe tener un cumplimiento. Esa promesa tiene un poder de palabra. Esa promesa tiene un poder del habla. Y el hablar no lo podemos hacer
de manera muy ligera, apresurada o irresponsable. Es decir, cuando nosotros somos niños, hablamos como niños, pensamos como niños, actuamos como niños. Pero nuestra niñez tiene un tiempo, un maseit, una jornada. Continúa nuestro proceso de crecimiento, continúa nuestro proceso de preparación, de formación, de academia, de escuela, continúa nuestro proceso adolescente. En la adolescencia tomamos un poco mayor tiempo de madurez, de carácter, vamos a una juventud, llegamos a un tiempo, a un proceso de madurez adulta, y cada uno de estos procesos, si observa, nos van llevando en una jornada de carácter y de formación. Pero es interesante notar que somos muy rápidos para prometer cosas, para hablar cosas, para pronunciar un dabar, para un medaber, hablar muchas cosas, pero nos cuesta igualmente cumplirlas. Es decir, que el propósito de este parashá Matot y Masei, comparemos estas dos palabras. Matot, repito, tiene que ver con las tribus. Y la palabra Masei o el parashá Masei tiene que ver con jornadas. Mientras que la palabra Midbar tiene que ver con el desierto. Entonces, hagamos una primera conclusión al parashá. Cuando transcurrimos nuestros días, perdónenme, cuando transcurrimos nuestros días en el desierto, 40 años el pueblo de Israel en el desierto, durante estos 40 años se presentaron 42 puntos, jornadas o lugares. Durante esas jornadas es el proceso en el que cada uno de nosotros, en las jornadas de nuestro diario vivir, establecemos el fundamento. Y a través de esas jornadas establecemos un pacto, establecemos una promesa, establecemos un juramento, establecemos un voto. Observen que estoy mencionando algunas palabras muy similares, voto, promesa, ¿verdad? Pero cada una de ellas tiene una función y cada una de ellas tiene una responsabilidad. Pero veamos un ejemplo muy interesante. Cuando haces promesas, no seas tan rápido en prometer algo que desde el mismo momento en que lo estás prometiendo sabes que no lo vas a cumplir. Hacemos un voto, hacemos un juramento y prometemos a nuestro Padre el tomar una actitud. Estaba mirando hace unos minutos, y permítame hacer el ejercicio con ustedes, en el diccionario, una definición muy importante, básica, elemental del diccionario de nuestra lengua española, el origen de la palabra promesa. En el latín, donde se encuentra el origen de la palabra etimológica de promesa, es la palabra promissus, que está conformada por dos partes diferenciadas la una entre sí. El prefijo prometer, próximo, que equivale a antes. Y el sufijo missus, que es el participio del verbo mitere, que traducido es arrojar. Entonces, promesa es la expresión de voluntad. Por favor, escríbalo en sus notas. Promesa es una expresión, un dabar, un medaber, la palabra, el hablar, con una voluntad consciente, por favor, con una voluntad consciente de hacer algo por alguien o de cumplir un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Estoy leyendo de un diccionario tradicional de la lengua castellana. Puede entenderse entonces la promesa como un acuerdo entre dos partes a través de la cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Observen
qué interesante, y voy yendo muy lento con el tema porque es un tema que necesitamos degustar, es un tema apasionante que con tanta frecuencia incurrimos en la violación de este tema. ¿Por qué digo esto? Porque prometemos y prometemos y prometemos y prometemos y prometemos, tan fácilmente prometemos, pero lastimosamente no cumplimos. Esto significa, como dice el libro de Números, que al hacer una promesa, nuestra alma está ligada a esa promesa. Nuestro davar, nuestro medaver está ligado, es decir, hay una atadura. Cuando prometo algo, lo que se hace es inmediatamente ocasionar una atadura de la palabra a esa promesa. Continúo con el diccionario hablando de esta palabra. Es posible entonces asociar una promesa a un juramento. A un juramento. Ustedes recuerdan cuando las personas se presentan en una corte, por ejemplo, es típico colocar su mano sobre una Biblia y a su vez levantar la mano derecha, la mano de bendición, y hacer un juramento. Prometes y juras decir toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Y la gente es tan rápida y tan fácil de decir, sí, juro. Jura decir la verdad cuando sabe que lo que está diciendo no es la verdad, no es ni siquiera cercano a la verdad y por lo tanto está cumpliendo con un juramento, falso juramento. Entonces es posible que esta promesa, repito, según el diccionario nos dice, tenga una cercanía, una proximidad a lo que es un juramento. Y el juramento es el compromiso adquirido por quien promete un compromiso de davar, de palabra, donde la persona enseña su honor y dignidad. Qué expresión tan extraordinaria esta que estamos considerando. Cuando nuestro davar, cuando nuestro medaver, cuando la palabra y cuando mi hablar prometen, juran o hacen voto, entonces estamos entregando nuestro honor y nuestra dignidad. Ustedes recordarán, yo lo recuerdo, a lo mejor muchos jóvenes hoy no, pero muchos de los que son de mi edad o un poquito más, recordarán que hasta no hace muchos años, en las transacciones comerciales o en los negocios entre partes, bastaba que fuésemos amigos relativamente conocidos o personas de honor o personas cercanas para que se llevase a cabo un tipo de negociación entre personas o entre partes y de por medio no había ningún tipo de documento que firmar, que autenticar, que sellar y tantas cosas como nos sucede hoy en día. Y ni siquiera teníamos cláusulas. Vamos a comprar una finca y simplemente acordamos entre partes el precio, la extensión del terreno y simplemente entre partes decimos muy bien, entonces el valor de la finca es estimado en tanto, los límites de la finca son tantos acres y las condiciones de la negociación son estas. Tú me entregas el dinero, yo te entrego las escrituras y simplemente ese es todo el compromiso. Hoy en día, para realizar este tipo de actividad comercial necesitamos testigos, necesitamos cláusulas de cumplimiento o cláusulas de incumplimiento a la palabra, al davar. Entonces, el honor y la dignidad de la persona han llegado al momento en el que el sujeto no cumple con la promesa. Por eso vuelvo a repetir Eclesiastés capítulo 5, verso 5. No es mejor que no prometas si no vas a cumplir, porque si prometes, no olvides que tu dignidad y tu honor, testimonio, están en ese momento. El sujeto que no cumple su promesa habrá perdido su credibilidad respecto a la persona a la cual le ha fallado o al grupo de personas o a la comunidad de personas a las que le haya fallado. Pero difícilmente podrá sufrir algún tipo de consecuencia legal, sanción o por el estilo, por lo tanto será algo totalmente simbólico. Entonces,
Como anteriormente no existían los documentos, las cláusulas, los notarios, las autenticaciones y todo lo que tenemos que hacer hoy, simplemente la persona prometía, juraba, hacía voto e incumplía, y al incumplir pues no quedaba más que el comentario público de que esa persona era una persona sin honor, sin dignidad, sin credibilidad, sin testimonio. Por supuesto, terrible situación, toda vez que es una manera como manchar la vida, la honra de esa persona. De allí podríamos concluir alguna serie de palabras importantes que hemos visto en otras enseñanzas. Cuando hablamos de la shonará y recordamos todo lo que tiene que ver con el chisme, la crítica, la murmuración, la calumnia, el juzgamiento, que lastimosamente nos afectan tanto diariamente. Y esto no solamente al nivel del mundo secular, sino particularmente al nivel de la misma congregación. De tal manera que dentro del ámbito del derecho se entiende que una promesa es un contrato a través del cual una de las partes que interviene entre estas partes está obligada a cumplir una condición determinada según un plazo de tiempo previamente establecido. Entonces, de este tipo de contrato podríamos destacar algunas características importantes. Número uno, hay una regla, hay una ley establecida. Y esa ley la tenemos justamente aquí establecida. Nosotros a través de la Torá, a través de la palabra, a través de los misbot, a través de todos los escritos, hay unas normas, unos misbot establecidos para que el cumplimiento de cada una de esas promesas sea cumplida, porque el cumplimiento lo hacemos delante de nuestro Padre eterno. Es a Él a quien le comprometemos, es con Él a quien prometemos, juramos o damos voto. Y viene a mi corazón una circunstancia muy particular. ¿En qué ocasiones de nuestro diario vivir hacemos un voto? Esos votos o juramentos que nacen, que brotan de lo más profundo de nuestro corazón. Podría presentar algunos textos o testimonios, incluso mejor, de carácter personal, pero solo voy a mencionar algo que se me ocurre en este momento. Cuando estamos atravesando por una adversidad, por una crisis, por una circunstancia extremadamente fuera de lugar. Es decir, que si miramos hacia el frente encontramos el mar, que si miramos hacia los lados las montañas, pero si miramos un poco hacia atrás viene ese pueblo del ejército de Egipto a nuestro ataque, a nuestra persecución, a buscar darnos muerte, a exterminarnos. Y entonces es el momento en el que Moshe hace un clamor al Padre, y es el momento maravilloso que vimos en Shemot, ¿recuerdan? Cuando el Padre le hace esta pregunta extraordinaria que hoy el Padre nos pregunta a cada uno de nosotros cuando estamos precisamente frente a esa circunstancia. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y ustedes recordarán que viene allí, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, vamos, levanta esa vara. Y hay un poder aquí, hay una autoridad, hay un dabar, hay un medaber en esta historia. Y es el momento en el que hacemos promesa. Estoy seguro, absolutamente seguro, que usted que está allí siguiéndonos en este día recordará muchos momentos de su vida en los que se ha postrado de rodillas, muy seguramente con lágrimas en sus ojos, muy seguramente en un momento de profunda angustia existencial, muy seguramente entendiendo que humanamente no hay nada que podamos hacer. Pues no te sientas incómodo o no te sientas mal con este asunto, porque yo he estado ahí, y no una, varias veces. Y muy seguramente tú pasaste también por esta circunstancia o estás pasando ahora mismo por ese momento crítico. Y ese es el momento en el que entendemos que sin Dios, Padre eterno, sin ti nada puedo hacer. Así es que en esta hora clamo a ti, Dios, en mi angustia, en mi desesperación, entendiendo que humanamente no hay absolutamente nada que pueda hacer. Y viene ese dabar,
ese logo, si puedo decirlo así, ese medaber, esa palabra que brota de mi corazón y le digo, Padre, si pasas de mí esta circunstancia, si me envías esa provisión que necesito, si sanas en este momento esta noticia que acabo de recibir tan crítica de parte de este médico, de este tratamiento en los que mis días están apenas contados, si logro superar este examen académico o esta prueba de trabajo, Padre, si puedo pasar en este momento esta circunstancia, hago una promesa contigo, un juramento contigo, un voto contigo. ¿Has pasado por ese momento? Estoy seguro que lo has vivido una y otra y otra y otra vez. Y esto es muy interesante porque evidentemente cuando llegamos a ese nivel tan profundo de voto con la palabra, con nuestro Padre eterno, Jacob dijo, Padre, si me pasaras de todas estas circunstancias, el diezmo apartaré para ti. Observen esto, un voto, un juramento, una promesa. En mi vida personal he tenido que pasar, repito, por esta experiencia una y otra vez. Y le he dicho, Padre, cuando nació nuestro segundo hijo, los médicos en una clínica muy prestigiosa en nuestra ciudad, hombres de gran reconocimiento médico profesional, se acercaron y me dijeron, señor Alfaro, tenemos dos noticias no muy buenas para presentarle. Número uno, que la condición del nacimiento de su hijo ha sido muy delicada, antes de tiempo, muy prematuro, y no podemos garantizarle que él tenga vida. Y la segunda noticia, ¿cuál es? Dadas las circunstancias del parto, la segunda noticia que tenemos para presentarle es que el estado de salud de su esposa es un estado de salud extremadamente crítico y no sabemos realmente qué consecuencias pueda tener. Es decir, que prácticamente te estamos dando a elegir entre la vida de tu esposa y la vida de tu hijo. Ese tipo de circunstancias, ese tipo de noticias, ese tipo de momentos, y esto lo puedo comparar, repito, con una situación de trabajo, migratoria, de corte, de salud, de familia, en el matrimonio, cualquiera que sea, estoy presentando un ejemplo de mi vida personal. Pero recuerdo que muy a la 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana, sabiendo estas noticias, pedí autorización para entrar al lugar donde se encuentran las incubadoras y le pedía a la enfermera de turno que me permitiera por un momento ver a mi bebé. Simplemente le dije, es posible que mañana ya él no respire, es posible que mañana ya no esté. Permítame por un momento, solo por un momento, permítame verlo. Quiero saber que por lo menos lo vi respirar. Cuando llegué a este lugar de la incubadora y vi al bebé, recuerdo colocar mis manos sobre este lugar, cerrar mis ojos y decirle a mi Padre eterno, Padre, quiero entregarte mi vida en este momento. Clamo a ti tu bondad y tu misericordia. Clamo la vida de mi hijo. Tú lo trajiste, Dios, y aunque está antes del tiempo, sé que tú puedes obrar de manera sobrenatural. Y yo sé que sin ti nada puedo hacer. Déjenme decirles que para aquel tiempo no tenía realmente una relación personal con mi Padre eterno. De oídas le había oído. Y fue ese momento en el que se produjo este momento de cumplir, de dar una promesa y cumplir con un voto, con un juramento. Clamo a ti, Padre eterno, por la salud de mi esposa. Tú nos formaste en hogar, como pareja, como familia. Nos has entregado estos hijos, bendícelos y dales la salud. Para resumir la historia, al día siguiente, después de regresar a casa al mediodía, regresé en horas de la tarde al hospital. Los médicos me citaron no aún siquiera a las mismas instalaciones del centro médico, sino que me citaron a una oficina particular de uno de los médicos que estaba en este tratamiento. No veía pues muy buen aspecto en la noticia, no veía que algo estuviera pasando muy bien.
Cuando me reuní en esta oficina, habían allí 5 o 6 personas, todos hombres, médicos, enfermeros, médicas, doctoras, todos reunidos. Cuando me senté allí en aquel escritorio, los miraba sorprendido, no entendía qué estaba pasando, pero en mi interior algo me decía: la peor cosa pudo pasar para tu esposa y para tu hijo, o para uno de los dos. Cerré mis ojos por un momento y decía: Dios, acuérdate, Padre, lo que he pedido. Acuérdate lo que te pedí, Dios. Yo te entrego mi vida a ti, Dios. No me abandones en este momento. Los médicos me dicen: señor Alfaro, la noticia que tenemos es la siguiente. Necesitamos que usted nos firme un documento y nos permita presentar el caso de su hijo al comité médico en la Revista Médica Nacional, porque no podemos entender cómo de anoche, siendo un niño prematuro, a esta hora del día, su niño está completamente sano, recuperado, como cualquier niño de nacimiento absolutamente normal. No podemos entender médicamente qué pasó de anoche a la medianoche a hoy a las 3 de la tarde. Cerré mis ojos y yo decía: Padre, gracias porque has escuchado mi clamor. Padre, gracias porque escuchaste mi clamor. Y la segunda parte de la noticia es, y también para decirle, que su esposa está en completa recuperación. En muy pocos días podrá estar nuevamente de regreso a casa. Entonces, quise compartirles esta historia, este testimonio, porque hoy la palabra tiene que ver con las promesas. Hoy el mensaje que estamos viendo en este parashá nos habla de entender cuán importante es la palabra prometer. Hay una porción muy grande que habla de la importancia de cumplir con las promesas. Y la Torá específicamente destaca a que todos los jefes de cada una de las tribus como líderes debían cumplir a cabalidad, con honor y con dignidad, si hacían algún tipo de voto o de promesa. Entonces, esto nos enseña en primer lugar que una persona líder, una persona de autoridad tiene una extremada responsabilidad para cumplir, para dar cumplimiento a lo que promete. Si tú eres líder de una empresa, líder, jefe de una compañía o tienes tu propia empresa y le prometes a tu gente premios especiales, salarios especiales, regalías especiales, no los animes simplemente por motivarlos, sino que cumple lo que prometes, porque esa es la responsabilidad de una promesa y particularmente de un líder, cuando ese líder es un hombre que representa a Hashem, nuestro Padre Eterno, Dios Todopoderoso. De tal manera que si uno de estos jefes no cumple con esas promesas, el pueblo tendrá, por supuesto, una imagen totalmente equivocada en torno a lo que significa su liderazgo, su posición, su responsabilidad. Y también significa, mis amados hermanos, que la sociedad, en este caso, estará fundamentada en hombres que no tienen la estabilidad, la madurez y el carácter para comprometerse a hacer las cosas que realmente tienen que hacer. Lastimosamente, y en Latinoamérica vivimos esta mala experiencia de votar o elegir hombres que prometen y prometen y prometen, presidentes que prometen, ministros que prometen, gobernadores que prometen, alcaldes que prometen y prometen y prometen. Y aún así, sabiendo que lo que están haciendo no es más que una burla, un engaño y promesas, aún así el pueblo ignorantemente elige. Y elige a quienes saben que están prometiendo algo que no van a cumplir. Y a esto le llamamos democracia, y a esto le llamamos el voto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el no cumplir las promesas es más grave, mis amados hermanos, de lo que realmente parece. Este principio es válido, por supuesto, para los padres de familia, para los ministros, los pastores, los líderes en la congregación, que al darle promesas a sus gentes, a sus hijos, a su familia, y no la cumplen, estamos notando evidentemente una desobediencia inmediata a Hashem, nuestro Padre Eterno Todopoderoso.
Así es que el testimonio ante el incumplimiento de las promesas es muy interesante. Esta es nuestra primera jornada, es una introducción al tema apasionante, ¿verdad? Muy interesante. Quiero dejar como tarea para mañana una asignación en la que evaluemos el siguiente aspecto. Cuando un niño o una mujer o una joven hacen promesa, es importante tener presente que si el padre, el papá, escucha esa promesa de su esposa o de sus hijos, y esos hijos son menores o están en la cobertura del padre, el padre tiene la autoridad, la responsabilidad por demás, de anular algún tipo de promesa que la esposa o una hija hayan hecho respecto de algo con alguien. Muy interesante. Esa será nuestra asignación para el día de mañana. Por favor, vaya al libro de Números, lea en detalle, porque allí la palabra no lo indica, qué sucede cuando una joven, por decir algo, una joven de 12 o 14 años, se compromete, ella, de manera a título personal, se compromete con un joven o con un hombre para matrimonio, pero no es la edad, no es la responsabilidad de esta joven hacer ese tipo de promesa, y como el varón, el papá, la autoridad en la cobertura familiar tiene la posibilidad legal, jurídica hablando, desde el punto de vista toraico, para anular ese tipo de promesas. Interesante, muy interesante. Así es que lea la paracha de esta semana, el paracha 42 Matop, desde el libro de Números en adelante, en el capítulo 30, y allí encontrará la respuesta. Envíeme los mensajes y mañana comentaremos al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse también con nuestro canal. Hasta el día de mañana, shalom para todos, muchísimas gracias y bendiciones.